Hola a todos, hoy les vengo a explicar la cápsula científica sobre la corteza cerebral que realizamos el grupo número 7, cuyos integrantes son Brian Andrés Áviles Ramírez, Lorena Marcela Ortega Tobar, Cindy Paola Marín Castrillón, Juan Sebastián Sánchez Narváez. La corteza cerebral es un tejido orgánico o también se conoce como sustancia gris que recubre las fisuras y las circunvalaciones de los hemisferios cerebrales. Las funciones de la corteza cerebral está compuesta por dos hemisferios, que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo está relacionado con la parte verbal, capacidad de análisis, resolver problemas numéricos, aprender información, obtener teorías, hacer deducciones. En el hemisferio derecho está relacionado con la expresión no verbal, tiene la capacidad de controlar aspectos como la intuición, reconocimiento, recuerdos de caras, voces y de melodías. Las partes de la corteza son tres: arquicorteza, paleocorteza, isocorteza o neocorteza. La arquicorteza es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. Es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. La paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas, ya que esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí en el cerebro olfatorio de las personas, mientras que la isocorteza es la zona más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y de pensamiento abstracto en la corteza cerebral. Capas de la corteza cerebral. 1. Capa molecular. 2. Capa granular externa. 3. Capa piramidal externa. 4. Capa granular interna. 5. Capa piramidal interna. Y 6. Capa multiforme. La capa molecular es la capa más externa y por lo tanto la más reciente en su origen de todos los estratos de la corteza cerebral, conocida también como la capa falciforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. Capa granular externa. Se localiza por debajo de la capa molecular y en ella se encuentran muchas pequeñas células estrelladas y piramidales. Las dendritas de las células y los axones se infiltran hacia capas más profundas, por lo que esta capa está interconectada con las distintas partes del córtex. La capa piramidal externa está formada por células piramidales y tiene una forma irregular con un tamaño que aumenta desde la superficie hasta las partes más profundas. Las células piramidales dirigen sus axones hacia otras partes de la corteza en forma de fibras de proyección, asociación o comisurales. La capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Estas fibras ordenadas de manera horizontal son conocidas como la banda externa de Bailey-Yair. La capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti. Sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la banda interna de Bailey. Capa multiforme o polifórmica. La última de estas capas está formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. También incluyen células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. Tipos de neurona. Existen 5 tipos de neurona que son las neuronas Martinotti, las neuronas estrelladas, neuronas fusiformes, neuronas piramidales y neuronas horizontales de K. Las neuronas Martinotti se caracterizan por ser neuronas multipolares con dendritas arborescentes. Transmiten señales inhibitorias a las células nerviosas de su alrededor. Las neuronas horizontales de K son importantes ya que representan una orientación de capas neuronales de la corteza durante el desarrollo del embrión. Neuronas fusiformes se encuentran concentradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. Las neuronas estrelladas son células estrelladas, también conocidas como células granulosas. Son neuronas de pequeño tamaño, suelen representar un diámetro de unos 8 micrómetros y poseen una forma poligonal. Las neuronas piramidales se caracterizan por presentar una forma de pirámide y desempeñan principalmente actividades características de los movimientos. Esto fue todo por hoy.